Hola, saludos chicos. Estaremos desarrollando el tema de divisiones de fracciones. Bueno, para dividir fracciones existen varios métodos. En este caso les estaré explicando dos métodos sencillos para cuando tengamos fracciones. En este caso el primer método consiste en de pasar a multiplicar, es decir, de dividir a multiplicar estas fracciones, pero se tiene que invertir la segunda. En este caso, como ejemplo número 1, tenemos 3/4. 3/4 representa a la primera fracción y 7/2 la segunda fracción. Entonces, como primer método sería que la primera fracción queda indicada, pero de dividir se pasa a multiplicar. Luego, como la división se pasó a multiplicar, se tiene que invertir la segunda fracción, es decir, esta 7/2 invertida sería decir lo contrario, es decir, 2/7. Ahora, como anteriormente habían visto la multiplicación de fracciones, recuerden que la multiplicación de fracciones se multiplican ¿de qué manera? Los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Por ende, 3 por 2 es 6 y 4 por 7 es 28. Esta fracción no es una división exacta, pero sí se puede reducir simplificando. Mitad de 6 es 3. Mitad de 28 es 14. En este caso, observemos que si se puede seguir simplificando, no, ¿verdad? Esta queda indicada como 3/14. Ese es el primer método que les vengo a enseñar en este video. Ahora vamos a ver un segundo método, utilizando esa misma fracción, esa misma división de fracciones. Aquí la división está con el símbolo de dividir, pero también una división se puede expresar en forma de fracción, es decir, voy a escribir 3/4. Miren chicos, 3/4. Voy a hacer una línea más hermosa, que esta línea va a indicar el entre que está como símbolo aquí, es decir, para indicar una división de fracciones. Miren, entonces entre las líneas de las fracciones son más chiquitas y la hermosa, por decirlo así, es la división. ¿Dividido entre quién? Entre 7/2. Observen que cuando yo lo expreso en forma de fracción en este segundo método, no hay necesidad de invertir la segunda. ¿Por qué razón? Bueno, porque aquí este método consiste en multiplicar los puntos extremos y luego los puntos medios. A este método se le conoce, muchachos, como el método de la doble C o el de la oreja. Así le dicen, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque multiplicamos los puntos extremos, es decir, 3 por 2, eso me da 6, eso queda como numerador al multiplicar los puntos extremos, 3 por 2, 6, o ahora en este caso el denominador viene a ser los puntos medios. Observan que quedan en el centro, 4 y 7, entonces 4 por 7 es 28. Aquí se puede reducir, es 3, mitad de 28, 14. Observen que al utilizar este método, muchachos, la respuesta no cambia, queda la misma, miren, queda la misma. Vuelvo a repetir el primer método. El primer método consiste en de dividir, pasarlo a multiplicar, pero la segunda fracción se tiene que invertir. Luego, como queda en multiplicación de fracciones, se multiplican los numeradores entre sí, luego los denominadores entre sí y se simplifica la fracción resultante si es posible. Ahora, el segundo método consiste en escribir esta división que está en forma horizontal con el símbolo de división, pero expresada ahora en forma de fracción, es decir, tomo 3/4 como numerador dividido entre
7 medios, observen. Y ahora utilizo el método de la doble C o el de la oreja, donde este consiste en multiplicar los puntos extremos, es decir, 3 por 2, y luego los puntos medios, 4 por 7, que da 28. Y observen que al simplificar da el mismo resultado que el primer método. Hay otro método, ¿verdad?, que se pueden utilizar para dividir fracciones. En este caso solo les vengo a enseñar dos métodos para que se le haga sencillo a dividir fracciones. Vamos ahora con el ejemplo B. Bueno, en este caso me voy a quedar con un solo método. Ustedes van a decidir cuál método utilizar, si de dividir pasarlo a multiplicar o utilizando el método de la doble C. Observen que va a dar el mismo resultado, no importa el método que se utilice. Vamos con el ejemplo B. En este caso me voy a quedar con el primer método. Menos 100 sobre 100 queda indicado. Perdón, menos 100 sobre 3 queda indicado. Y de dividir se pasa a multiplicar, pero voy a invertir la segunda fracción, es decir, me va a quedar 7 sobre 10. Ahora, como ya está en operación multiplicación, voy a multiplicar los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Es decir, menos por más, eso da menos, la respuesta. 100 por 7, eso da 700. Y 3 por 10, eso da 30. Observemos que 700 entre 30 lo podemos simplificar. Mitad de 700 es 350. Mitad de 30 es 15. Observemos que el 350 tiene mitad, pero el 15 no tiene tercera. Sí, el 15 tiene tercera. Ahora vamos a observar si el 350 tiene tercera sumando la cifra. 3 más 5 es 8. 8 más 0 es 8. Entonces 8 no es múltiplo de 3, por ende el 350 no tiene tercera. Ahora observemos si es múltiplo de 5. ¿Tiene quinta el 350? Sí, recuerden que un número tiene quinta cuando termina en 0, la unidad. Esta es la unidad decena, centena. Entonces la unidad es 0 y aquí también la unidad es 5. Entonces tiene quinta un número cuando la unidad es 0 y cuando es 5. Por ende, la quinta de 350 es dividir, en este caso, esta cantidad entre 5. Le damos a 7, agarramos dos cifras, 7 por 5, 35, me sobra 0, bajo el 0 y se lo agrego al cociente. Y me queda que 350 entre 5, la quinta es 70. Ahora la quinta de 15, eso da 3. Ahora, ¿puedo seguir reduciendo? No, ¿verdad? No es reducible porque el 3 tiene tercera y el 7... En este caso es 7 más 0 es 7 y 7 no es múltiplo de 3, por ende la fracción queda reducida como menos 70 sobre 3. El signo menos le queda indicada a toda la fracción resultante. Observen, miren, me he quedado con el primer método. Ustedes deciden cuál método utilizar para dividir fracciones. Vamos con el ejemplo número 3. Observemos que esta división, el primer término, es decir, el dividendo, como cuando hablamos de división, hablamos de que el primer término es el dividendo y el segundo número, por decirlo así, es el divisor. Pero observen que en este caso tenemos un número mixto. Y anteriormente se le explicaba cómo convertir un número mixto a fracción. En este caso vamos a convertir ese número mixto a fracción y luego este número entero lo vamos a convertir a fracción. ¿De qué manera? Bueno, cuando tenemos un número entero simplemente se le agrega un 1 como denominador. Primero pasemos el número mixto a fracción. Recuerden que para pasar un mixto a fracción se multiplica la parte entera es este número hermoso, multiplicado por el denominador
y luego se le suma el numerador, es decir, la parte entera se multiplica por el denominador y se le suma el numerador. En este caso, menos 1 por 4 da menos 4 y menos 4 más 3 da como resultado menos 1. Y luego el denominador va a ser el mismo de la parte fraccionaria, es decir, 4. Ahí ya hemos convertido este número mixto a fracción. Ahora les decía, ¿cómo convertimos a fracción este número entero? Este es un entero positivo, 4. Solo se le va a agregar el 1 como denominador. Volvemos a repetir el procedimiento. De mixto a fracción se multiplica la parte entera con el denominador. Menos 1 por 4 da menos 4. Hay que tener en cuenta la ley de los signos. Menos 1 por 4 menos 4 más 3, eso da menos 1 dividido entre el mismo denominador de la parte fraccionaria. Entonces en este caso queda menos 1/4. Al ser un número entero positivo, para convertirlo a fracción se le agrega un 1 como denominador. Ahora sí podemos aplicar el método de dividir, pasarlo a multiplicar, invirtiendo la segunda fracción. De dividir se pasa a multiplicar, pero invertimos la segunda fracción. Es 4 sobre 1, va a quedar indicado como 1/4. Ahora sí, multiplicamos los numeradores entre sí y luego los denominadores entre sí. Menos 1 por 1, eso da menos 1, sobre 4 por 4, que eso da 16. Aquí esta sería la respuesta. Recuerden que el 1 no tiene mitad, es un número impar, por ende no es reducible esta fracción. Seguimos viendo un último ejemplo, muchachos. Observen que en este caso ya están en fracciones, ¿verdad? Tanto el dividendo como el divisor. Vamos a aplicar el primer método de dividir, pasarlo a multiplicar. Aquí queda como menos 8 tercios por, de dividir se pasa a multiplicar, pero tengo que invertir esta fracción. El menos lo voy a dejar siempre en el centro y invierto los números, es decir, está como 9 treceavos, es decir, 9 sobre 13. Aquí va a quedar como 13 sobre 9. Ahora vamos a multiplicar numeradores entre sí y denominadores entre sí. Apliquemos ley de signos. Menos por menos es más. La respuesta me queda positiva. 8 por 13. Eso da como resultado, en este caso, 8 por 13 es 24, van 2. 8 por 1, 8, más 2, 10. Entonces da como resultado 104. Ahora los denominadores, 3 por 9 es 27. Observemos si esta fracción es reducible. No es una división exacta, ¿verdad? 104 entre 27. ¿Podemos sacarle mitad al 104? Sí, pero al 27 no. Tiene tercera, el 27 sí, pero el 104 no. ¿De qué manera? ¿Por qué razón? Porque 4 más 0 es 4, más 1 es 5 y el 5 no es múltiplo de 3. Por ende, esta fracción no es reducible. Entonces, esta sería la respuesta que queda indicada de dividir menos 8 tercios entre menos 9 sobre 13. Espero, chicos, hayan comprendido estos métodos para dividir fracciones y utilicen el método que más les sea fácil de aplicar.